Vamos entonces. Entonces, ya. Entonces, bueno, voy a describirles lo que ustedes van a ver en las imágenes. Es una chica que ingresa a una especie de oficina al interior de su casa a conversar con su mamá para decirle que ella piensa que está embarazada. ¿Sí? La mamá le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo sabes tú que estás embarazada? Coméntame un poco más. Y ahí la chica, claro, le explica por qué ella piensa que está embarazada. El esposo había estado con un amigo que es su pololo, y que no habían usado protección. Entonces la mamá se preocupa y la lleva al médico de cabecera. ¿Sí? El médico de cabecera le hace exámenes, le explica también a la familia. Y bueno, cuando va al doctor, el doctor le explica que estaría todo bien, ¿no? Que ese dispositivo insulino tiene todavía una vigencia de un año, y estaría todo, digamos, en orden. Eh, claro, ahí la cara de alivio que pone la mamá vale millones, ¿cierto? Y ahí, bueno, el médico también le señala que esta es la única manera en la que se puede tener certeza de que efectivamente no va a quedar embarazada, es una esterilización, ¿sí? Entonces, bueno, ella obviamente molesta porque ella siente que sí, está embarazada efectivamente, que no se está dando credibilidad a su relato, entre otros aspectos. Pero ahí el doctor entonces plantea esta idea de la posibilidad de hacer una esterilización y de que lo comenten en familia. Entonces, la pregunta en relación a eso en el marco del taller es, em, si ustedes estuviesen en esa situación, ¿qué harían? ¿Sí? O sea, efectivamente recomendarían, lo conversarían en familia, lo sugerirían a la persona en situación de discapacidad. Y también, ¿qué harían si ustedes estuviesen en el caso de Cristi? Es decir, si ustedes, siendo personas en situación de discapacidad, no se le diera credibilidad a este relato, y más aún, digamos, se les planteara esta idea de una esterilización.
¿qué harían? Sí. Solo a modo de conocer sus opiniones. Me gustaría que, que lo comentan, así que nos lo dejan en el chat. Yo aquí, a partir de este video, he escuchado variedad de opiniones y el debate también me parece interesante. Sí. Por ejemplo, escuché una vez el relato de una madre que me decía, bueno, yo sí accedería a la esterilización forzada, sí, como que no me sentiría ofendida ni nada de aquello. Lo que me parece, bueno, una opinión, sí, es aceptable, sí. Así que también ustedes comenten, o al menos piensen, quizás si no quieren señalarlo de manera abierta, pueden comentarlo, o pueden analizarlo de manera personal, y eso igual lo hace válido, sí. Camila, adelante, Ay, sí, disculpa, me estaba buscando la manita, no la encontraba. Em, no te preocupes, Pucha, cuéntame. mira, yo desde mi experiencia, porque yo en realidad vivía una situación como opuesta a esta. Yo soy persona con discapacidad mental y yo estaba buscando la esterilización. em, pero la verdad es que me llevé una percepción del sistema de salud muy autoritario, como que te obligan, como que ellos se sienten dueños de tu vida, intentan decidir por ti. Eh, yo pasé por algo así como dos especialistas intentando buscar este tema de la esterilización. eh, y bueno, finalmente no lo encontré, entonces decidí salir de la región, juntar las lucas, irme a Santiago y ahí finalmente me operé. Eh, pero sí, el sistema de salud les falta bastante en cuanto a derechos, en cuanto a informar a las personas y en cuanto a dejarlas decidir sobre su propia vida. Eh, entonces, siento que es algo, y bueno, de hecho hoy en día se habla bastante un poco de la violencia ginecobstetricia por lo mismo, porque como país el personal de salud tiende a ser muy autoritario. Sí, sí, bueno, agradezco la opinión. em, claro, creo que el sistema de salud ha avanzado en muchos aspectos. Pienso, por ejemplo, en lo que se refiere a inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. Hay que decir, para ser justos, que el sistema, digamos, de salud fue de los primeros, de las primeras instituciones públicas que se puso en sintonía con la ley, aun cuando la obligatoriedad para el sistema público no estaba suficientemente especificada. ¿Ah? Y también creo que desde el punto de vista de los consensos, de las convenciones y similar, también salud desde los ámbitos que primero las hace propias y las agarra ahora. El punto es cómo eso también se lleva a la práctica en distintos dispositivos de salud a lo largo del país, sobre todo qué tanta fiscalización hay respecto a aquello y más aún en cómo ello permea también a las nuevas generaciones de profesionales y también a las antiguas. ¿Ah? Si es, qué tanto permea realmente, ¿no? Creo que por ahí quizás pueden estar los nuevos críticos, ¿sí? Y claro, o sea, en este caso hablamos de un contexto de esterilización. No quiero llamarlo forzado porque en el video al menos no se aprecia como forzado, sino que solo la intención, la pregunta, ¿no? Em, y claro, o sea, tanto para estos casos como para el caso que tú mencionas, hay cuestionamientos, ¿sí? Eh, también es una alternativa que personalmente yo he buscado y siempre estaba como, ¿no? Pero es que eres muy joven, pero es que te puedes arrepentir o cosas en ese estilo y no necesariamente. Yo creo que ya en determinada etapa de la vida uno va tomando ciertas decisiones y es importante hacer valer esas decisiones como una forma de construir un proyecto de vida, ¿sí? Esa es la importancia de la autonomía y la autodeterminación en contexto de discapacidad.
que uno pueda tener herramientas para construir ese proyecto de vida y que, digamos, distintas formas de violencia no vayan a ser un obstáculo para hacer ejercicio de aquella autonomía y autodeterminación para construir ese proyecto de vida. ¿Sí? Eso es lo que queremos prevenir acá, en el fondo, hacer consciente de todas estas formas de violencia para que no vayan a permear en la forma en cómo queremos construir nuestro proyecto de vida. Claro, ahora también quiero hacer el punto, porque es algo que me lo consultan también en otras instancias donde podía dar una charla de este tipo. Em, pero ¿qué pasa en aquellas situaciones donde realmente no hay, por ejemplo, no sé, dominio del propio cuerpo, donde no hay las suficientes habilidades cognitivas? En fin, me lo han preguntado de distintas maneras, ¿no? Y yo creo, o lo que quiero plasmar también con el video, es que los procesos de esterilización o la esterilización forzada, etcétera, no pueden ser una salida fácil para evitar hablar de educación sexual, ¿sí? Creo que ahí está el principal desafío, ¿sí? Y en contexto de discapacidad física y de discapacidad intelectual, sin duda que presenta desafíos mayores porque implica que tenemos que comunicarnos de una forma en la que todas y todos entendamos. Concretamente, em, digamos, los riesgos y las potencialidades de una sexualidad saludable, ¿sí? Pero no podemos hacerle el quite, por decirlo coloquialmente, a ese desafío, ¿no? En el momento en que nosotros vamos por una esterilización forzada en vez de hacer una correcta educación sexual, en vez de mantener un método anticonceptivo, en vez de ir regularmente a controles ginecológicos o con la matrona, etcétera, estamos recurriendo a una salida fácil, ¿sí? Que también nos puede hacer blanco de situaciones de violencia porque se nos está negando cierta información, ¿sí? Información que al final termina siendo información protectora, ¿no? E información que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿sí? Eso entonces es lo que quería plasmar a través del video, que que la esterilización no vaya a ser un mecanismo de salida fácil para evitar hablar de educación sexual. Deben ser muchas vivas. Lo vamos a hacer con la flequita. Luego, bueno, eso en contexto de salud. Podríamos hablar de muchos otros aspectos bajo este ámbito de la salud, ¿sí? Em, ya ahí nos daban algunas notas sobre violencia obstétrica, ¿sí? Y podríamos continuar hablando sobre diferentes aspectos. Sin embargo, bueno, como la idea de este módulo es dar varios elementos para poder observar las manifestaciones de esa violencia, es que hemos querido involucrar distintos ámbitos para poder tener una idea un poco general o conocimiento de distintos ámbitos, ¿sí? En este caso, vamos a hablar sobre cifras respecto a trabajo, ¿sí? Ya mencionábamos anteriormente que en contexto del trabajo, eh, quizá este concepto que tenemos respecto a la discapacidad, esta construcción social, de una persona que va a requerir de más apoyo, de una persona eh, que quizás no va a poder hacer el trabajo con la misma productividad que una persona sin discapacidad, etcétera, nos hacen tener cifras como esta, ¿sí? Lo- el ejercicio que queremos de manera, y esos actos hacen que tengamos cifras como esta, ¿sí?
a nivel internacional en América Latina y el Caribe, casi la mitad de cifras nos señalan que las personas con discapacidad tienen trabajos que presentan mayores probabilidades, digamos, de ¿verdad? que, que sus empleos sean mal remunerados, informales e inestables y con limitadas perspectivas laborales. ¿Sí? La Ley de Inclusión Laboral, la 20.015, al 31 de marzo del 2023, señala que hay una brecha de género, pues hay 33.365 hombres contratados y 19.990 mujeres contratadas. ¿Sí? O sea, un 63% versus un 37%. ¿Sí? Y que el 35% de mujeres en situación de discapacidad se encuentran ocupadas, mientras que el 47,3% de hombres ocupados. ¿Sí? Entonces, claro, ¿sí? ¿Sí? Bueno, si quieren mencionar algo, lo pueden dejar por escrito o pueden alzar su mano y activar el micrófono. Entonces, aquellas creencias que tenemos hacia las personas con discapacidad en contexto laboral tienen un impacto en sí, ¿sí? Y esas cifras, o sea, cuando habla aquí de un 37% de mujeres versus un 63% de hombres, hablamos de personas, ¿sí? O sea, esos actos, estas creencias, terminan reflejándose en estos números y estos números al final representan a personas que teniendo la intención de trabajar no logran conseguir un empleo, ¿sí? Entonces ahí está la importancia de ir cuestionándonos qué es lo que estamos entendiendo por discapacidad, porque todas estas cosas tal vez podrían llegar a ser también formas de violencia estructural, ¿no? Cómo hay ciertas formas en cómo estamos entendiendo el trabajo, ¿sí? Que hace que tengamos o que pensemos en cuerpos más productivos que otros y en razón de aquello favorezcamos más el empleo de unos versus el empleo de otros, ¿sí? Y también aquí hace el punto de cómo en contexto de discapacidad, porque los datos de la ley, digamos, dentro del mismo círculo, digamos, del mismo colectivo, hay brechas de género también, ¿sí? Es más suelto a tener dificultades para obtener y mantener un empleo. Bueno, aquí brevemente voy a hacer mención a un video. Entra entonces a esta oficina una nueva empleada de administración, ¿sí? Y ahí están todos los colegas expectantes. Y ahí entonces ahí el jefe nuevamente eh, trataba de hacer una contratación a una persona en situación de necesidad.
Claro, algunos pueden decir también que una nueva contratación puede llegar a ser zona, puede y ahí llegó, digamos, la contratación a esta persona y ahí ya creó una nueva categoría. Alguien a quien podría categorizar otra vez como persona con discapacidad, porque fue la única palabra sobre la que se fijó. Y esta persona empezó a propagar este nuevo inglés. Esta nueva- Y este compañero que ha llegado al orden, eh, comenzó a pensar, bueno, qué iba a pasar cuando llegara esta persona en situación de discapacidad y todo el desorden que podía generar. Pero claro, si alguien que no puede ver, va a hacer unas cosas sobre el escritorio. Luego, si es una persona sorda, dice, va a hacer ruido y no se va a dar cuenta. Llega el noticia a otro que llega del trabajo. Bien, dicen aquí, claro, que es personal, pero que más bien por la ley de mínimo esfuerzo. Y piensa que al llegar una persona con discapacidad le van a generar más trabajo y ella obviamente no quiere más trabajo. Entonces, como todos los colegas a priori se van haciendo una idea y se van preocupando respecto a la llegada de esta nueva trabajadora, se preocupan, y bueno, hay empleada, nuevamente, que en la empresa había hecho ajustes razonables y eso le ha permitido trabajar tranquilamente. Poco a poco las fueron aceptando, fueron minorando sus miedos. Bueno, entonces, claro, vemos como todos al principio tenían una preocupación, pero luego las cosas se fueron, digamos, regulando y se resultaron. Entonces, bueno, lo que queremos plantear con este video es, primero, si es que ustedes han visto a algunos de estos personajes en sus espacios de trabajo. Ahí en el video aparecía alguien que era, por ejemplo, muy organizado, muy meticuloso con el orden. Una compañera que era muy meticulosa con la hora de salida. Otros compañeros que eran buenos para categorizar a los demás, para promover la copucha, etcétera, ¿no? Muy seguramente en todas las organizaciones pueden haber compañeros así, ¿sí? Em, También, bueno, plantear cuál de las suposiciones que ellas tenían es la más común o la que más han escuchado en contexto de inclusión laboral, ¿no? Yo, por ejemplo, la que más he escuchado es el hecho de que se enferman más, ¿sí? Y, y la verdad es que no hay estudios frente a ninguna de estas suposiciones, no hay ningún estudio concluyente que permita decir, ah, se enferman más. Otra pregunta es, ¿faltan más? ¿Sí? Otra que es muy común es que son menos productivos, ¿sí? Y ahí lo que plantea el video también es que la empresa
junto con hacer la contratación, hace las adaptaciones al puesto de trabajo, ¿sí? Y eso implica, bueno, conocer cuáles son las necesidades de apoyo del trabajador o trabajadora que ingresa, hacerle un respectivo informe, qué sé yo, preguntar cuáles son esas necesidades de apoyo. Y a partir de lo otro que me parece muy ejemplificador en este video es que eh, em, habla de cómo poco a poco todos se fueron regulando o todas las cosas progresivamente volvieron a su cauce, ¿sí? Es decir, como en todo proceso, la inclusión laboral tiene cierta tal y llega persona a un nuevo espacio laboral, ¿sí? Con o sin discapacidad. En principio también como hay etapas de inducción para todos los compañeros y las compañeras de trabajo, también puede que alguno trabaje un poco más, ¿sí? Y eso es propio de todos los espacios laborales, ¿sí? Pero en esta última pregunta sí me gustaría hacer un poco más el punto, y es, ¿cuándo se puede dar por terminado un proceso de inclusión laboral? Coméntenos, ¿cuándo creen que un proceso de inclusión laboral ya está superado? Como tu capacidad constantemente a esta nueva persona que probablemente traiga mucho estigma. Ya, muy interesante, sí, si bien hay quien está bajo el nombre de Marian, nos mencionaba desde la perspectiva legal, ¿no? Cómo es que se rige este proceso. Ahí Camilo nos da una, digamos, una perspectiva respecto a la interacción en sí. Y ahí yo concuerdo mucho en que la interacción como tal es un proceso constante, ¿sí? Por lo tanto, la inclusión laboral es un proceso constante. La inclusión a secas, sin ningún apellido, ¿no? Sin decir educativa o laboral, es un proceso constante porque eh, las personas que están involucradas en ese proceso, tanto la persona con discapacidad como su entorno, van cambiando, ¿sí? Van siendo dinámicos. Entonces, eh, lo importante de los procesos de inclusión, lo que le da vitalidad, lo que los mantiene actualizados y vigentes, es que sean capaces de cambiar constantemente, ¿sí? Y que seamos capaces también de comprenderlos así, siempre como procesos abiertos e inacabados, ¿sí? Y eso no significa que estemos faltando algo, que estemos siendo irresponsables o que lo estemos haciendo mal. Por el contrario, estamos reconociendo que es un proceso dinámico y que no termina porque nuestra relación con esa persona no termina. ¿Sí? Constantemente estamos conociendo un poco más a esa persona nos conoce un poco más a nosotros, y así constantemente vamos forjando una relación de trabajo, ¿sí? Que al final es una relación igual, ¿no? Entonces, cuando termina, probablemente cuando se termina esa relación de trabajo. ¿Y cuándo es eso? Bueno, dependiendo de las características de ambas partes o de las necesidades de ambas partes, ¿sí? De cuando ya deja de convenirnos a ambas partes, ¿no? Pero muy bien, entonces, si ustedes son representantes de una institución o si son personas en situación de discapacidad en búsqueda de empleo, no se sientan, digamos, atrasados, no se sientan menos por creer que aún no llegan a un proceso inclusivo completo, ¿no? Porque lo más probable es que eso no ocurra, así que en este caso no hay una completud total
de un proceso, sino que es un proceso que se va armando día con día, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, llamarlos también a aplacar la ansiedad, ¿no? La ansiedad de sentirse incluido y la ansiedad de que ojalá pronto se sienta ya parte de la organización, porque eso pasa día con día, ¿sí? Súper bien. Bueno, y obviamente, para nosotros poder tener, digamos, acceso a un trabajo, tenemos que tener acceso a educación, ¿sí? Y en relación a eso, bueno, ya habíamos estado conversando algunas cosas a partir de sus opiniones, ¿sí? Y bueno, em, para efectos de esta capacitación, he estado también hablando con la encargada de educación inclusiva de nuestra fundación, también leyendo algunos apartados y aspectos que me han parecido interesantes. Y bueno, señalar, por ejemplo, que hay un artículo sobre la actitud docente frente a la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad intelectual, ¿sí? Ahí se hicieron aplicación de instrumentos como una escala de Likert, es decir, de 1 a 5, y calificar afirmaciones, y también se hicieron entrevistas. Y en relación a eso, estas personas docentes señalaron, entre otros resultados, que consideran difícil trabajar con estudiantes con discapacidad intelectual porque logísticamente las instituciones no tienen la infraestructura adecuada, ¿sí? Señalan también que no hay capacitación suficiente y que el hecho de tener estudiantes en situación de discapacidad intelectual en sus aulas puede llegar a quitarles espacio, tiempo para preparar y planear clases diferentes, ¿sí? Y que no hay un acompañamiento permanente de especialistas en los procesos, como tampoco cuentan con los recursos materiales apropiados. ¿Sí? Y esto habla mucho de lo que conversábamos al principio, ¿no? Eh, Quizá lo que conviene plantearnos aquí es una reestructuración de nuestro sistema educativo para no tener que pensar en, bueno, estudiantes con discapacidad, estudiantes sin discapacidad o en escuelas especiales, ¿sí? Hay algunas personas y algunas instituciones que consideran que las escuelas especiales son expresión de segregación, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo siento que las escuelas especiales responden justamente a esto que se señala aquí en este artículo, a la necesidad sentida de algunos docentes que sienten que sus espacios laborales no les proporcionan las condiciones como para poder trabajar con estudiantes en situación de discapacidad intelectual, ¿sí? Y que la educación especial quizás no cuenta con los recursos materiales que la educación regular, pero que sí están los tiempos y están los niveles como para abordar esas necesidades educativas de otras maneras que seguramente la educación regular, con sus tiempos más rígidos, sus horarios más rígidos y sus formas de evaluar también, muchas veces lo obstaculiza, ¿sí? También hay que decir que en contexto educativo y en contexto de los PIE, ¿sí? De los proyectos de integración escolar, hay una disparidad de equipos también, ¿no? Hay algunos colegios que tienen equipos muy nutridos, con terapeutas ocupacionales, con trabajador social, psicopedagogos, psicólogos, etcétera, mientras que hay otros colegios que, de acuerdo a sus recursos, tienen una dotación mucho menor de personal exclusivo para esto, ¿no? Entonces, eso hace complejo que se pueda, digamos, dar una respuesta educativa a todas y todos, ¿sí? Em, Hay otro artículo que me pareció interesante también que se llama Una mirada desde la inclusión a los programas de integración escolar en escuelas rurales chilenas, que habla justamente de este aspecto, ¿no? De
los desafíos que se presentan ante la implementación de un programa de integración escolar en contextos rurales. Sí. Y habla de varios elementos. Por una parte, de cómo estos programas de integración escolar podrían más bien privilegiar una psicopatologización de los estudiantes y con ello también digamos, la asignación de una responsabilidad individual respecto al logro educativo. ¿Sí? Es decir, como la patología pareciera ser propia e individual, la responsabilidad de el logro o el fracaso educativo también es individual, ¿sí? Y ese enfoque no puede ser, ¿sí? Tampoco estamos señalando que todos los colegios piensen de esta manera. Para nada, son aquellos que fueron analizados en el marco de este estudio, ¿sí? Por eso también dejo la referencia para que puedan indagar más si así lo desean, ¿sí? Y bueno, en contexto de educación superior, la verdad es que hay similitudes en relación a las demandas sobre la falta de acceso universal en infraestructura, ¿sí? Las universidades de nuestro país, sobre todo aquellas más emblemáticas, tienden a ser universidades de larga data, ¿sí? Y por lo tanto también su infraestructura tiende a ser bastante antigua, ¿sí? Por otra parte, hay también ordenanzas, digamos, en relación a este tema de la infraestructura, pero que regulan desde, me parece, y sin afán de querer equivocarme, creo que desde el 2018 a la fecha está esa ordenanza que solicita hacer ciertas regulaciones cuando se está construyendo, ¿sí? Pero eso rige para aquellas construcciones desde ese año en adelante, ¿sí? Para las otras no estarían exentas de esa regulación, aun cuando la ley 20.422 ya lleva muchísimo tiempo en vigencia, ¿sí? Esa ley también lo señala, pero sin una ordenanza específica hasta hace poco. Y eso hace que tengamos tantas dificultades en accesibilidad en cuanto a la infraestructura, no solo en las universidades, que es el caso que estamos citando, sino que en la calle en general, ¿no? Y también tanto profesores como estudiantes aún relatan una mirada tradicional respecto a potencialidades y capacidades individuales, ¿sí? Y esto es un relato muy común cuando se habla de la universidad, ¿no? La universidad es como una selva, ¿no? Eso es lo primero que le dicen a uno y es como, arréglatelas como puedas y te buscarás la vida y por eso también es que se le da tanto realce a las capacidades individuales, ¿no? La nota es muy individual. El profesor que te hace clases no necesariamente es pedagogo, ¿no? Sino que es experto en la profesión o en algún ámbito de la profesión, ¿sí? Y eso también da ciertas dificultades a la trayectoria educativa de personas en situación de discapacidad. También, bueno, el uso de las TICs, ¿sí? De las tecnologías de información y comunicación. Es un aliado, sin duda un aliado. O sea, desde el punto de vista de los software, por ejemplo, para la lectura de documentos, aquellos software que leen PDFs, ¿no? Simplifican mucho la vida. También hay software para diseño de determinados espacios, pensando en carreras como arquitectura, paisajismos, etcétera, ¿sí? Pero sí es importante recalcar que el profesorado demanda de mayores habilidades. De hecho, es algo que nos ha pasado en el ejercicio mismo del trabajo en la fundación, cuando hemos ido a firmar convenios o similar, que nos dicen, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? Pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Piden, digamos, opinión o asesoría técnica en relación al recibimiento creciente, ¿no? Aún menor en comparación a personas sin discapacidad, pero creciente de matrícula de personas en situación de discapacidad y lo manifiestan con cierta preocupación, ¿no? Como, ¿qué vamos a hacer?
Em, y bueno, y también la necesidad de ir creando sistemas de registro sobre las necesidades particulares de esta matrícula para que se puedan entregar los apoyos pertinentes, ¿sí? O sea, en relación a esas necesidades de apoyo. Cuando yo estaba en la universidad, hace un par de años ya, esto de los programas de educación, de apoyo para la educación superior no eran tan masivos como lo son ahora. Y en ese momento estaban tratando de armar un registro y era a lápiz, ¿sí? A lápiz y elaborado a pulso a través de la persona que estaba a cargo de este programa en ese momento, que era una sola persona para todo el programa y para toda la matrícula de personas en situación de discapacidad de la universidad en ese momento, ¿sí? Ahora sin duda las cosas han mejorado y he visto que hay una triada muchas veces de trabajador social, psicólogo, terapeuta, ¿sí? Y aún así esas triadas, al menos con las que yo he podido conversar de distintas universidades del país, se sienten sobrepasados también, ¿sí? Entonces, bueno, la idea de los programas de inclusión educativa en las universidades es muy buena, es muy necesaria, y sin duda creo que hay que levantar antecedentes y datos para ver cómo lo podemos mejorar. Yo les decía que dentro de los temas que íbamos a abordar también estaba la violencia digital, ¿sí? Y algo de esto ya conversamos en el módulo anterior a modo de definición, ¿sí? Pero para efectos de este módulo yo sé que nos habíamos comprometido a hablar sobre manifestaciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que en el fondo quiero presentar aquí, las manifestaciones. ¿Cómo se puede manifestar la violencia digital? Bueno, a través de la extorsión, ¿sí? Por ejemplo, si no me das una fotografía, yo revelo tus datos personales o revelo nuestras conversaciones, ¿sí? El acoso, el estar constantemente queriendo hablar con esa persona, sabiendo qué está haciendo, dónde, a qué hora va a salir de un lugar, a qué hora va a llegar al otro. ¿Sí? El robo de identidad, el robo de los datos personales para hacer transacciones o trámites de otro tipo, ¿sí? Sacar trámites, o perdón, sacar documentación a partir de la identidad de otra persona, ¿sí? La suplantación, que es hacerse pasar por otra persona, no activar la cámara y decir, no, yo soy X persona cuando no es cierto. El control, pero el control quizá a diferencia del acoso, el control respecto a las llamadas. Con quién habla, cuánto tiempo habló con esa persona, a qué hora se conectó por última vez, cuánto tiempo estuvo conectada, con quién habló, ¿sí? Este tipo de actos son manifestaciones de violencia digital en la práctica, ¿sí? Y en relación a esto, en contexto de discapacidad, se han hecho campañas y documentos. Realmente en España he visto dos campañas que me parecen muy interesantes. Uno que se llama Pilar y su celular de Fundación Telefónica y es una campaña para niñas, niños y jóvenes entre los 8 y los 12 años, ¿sí? Habla de bueno, de una niña que a partir de diferentes situaciones va manifestando o va, digamos, reflejando distintos usos de la tecnología y recomendaciones para hacerlo de manera segura, ¿sí? También está el trabajo que hace Plena Inclusión en relación al tema. Ellos sacaron un manual que está en lectura fácil para promover, digamos, el uso seguro de la tecnología. ¿Qué es lo importante aquí? Y ya lo manifestábamos también en la sesión anterior. Por una parte, el consentimiento, ¿sí? El entender de manera amplia ese consentimiento. Porque también he escuchado relatos, particularmente el año pasado, de personas que me decían, no, pero sí, yo en principio le dije que sí, ¿sí? Entonces, claro, hay un sentimiento de culpa también. De decir, pero bueno, es que yo lo permití y después me arrepentí, ¿sí? Y eso es también hacer uso del consentimiento, ¿sí? El consentimiento no es un asunto inamovible,
¿sí? Y hay que enseñarlo así, como un asunto dinámico. Si en algún momento se accedió a una fotografía, a un diálogo, a lo que sea, y luego nos dimos cuenta que no era una opción apropiada, que no se ajustaba a lo que nosotros queríamos hacer, podemos retractarnos, ¿sí? Y eso está bien, sigue siendo un uso de nuestro consentimiento, ¿sí? Porque a veces se ve como si fuese solo unidireccional, ¿no? Como si no hubiese posibilidad de arrepentirse, y eso no es cierto. También lo que es importante aquí es reconocer o explicar a las personas en situación de discapacidad, particularmente personas en situación de discapacidad intelectual o psíquica, de manera muy estamos entendiendo por consentimiento como dispositivo anterior, pero también que estamos entendiendo por contenidos íntimos, porque en el fondo el consentimiento es acceder al intercambio o publicación de contenidos íntimos. Ahora, lo propio es que si lo mencionan así, bajo ese concepto, se pregunten, bueno, ¿y qué es? ¿No? ¿Qué es el contenido íntimo? Es súper legítima la pregunta, ¿no? Entonces ahí, para ser muy gráficos, es la autoproducción en pareja más producción de contenido propio, que puede ser sexy o Putin, ¿sí? Y eso siempre tiene que estar en el marco del consentimiento, ¿sí? O sea, todos estos elementos, si nosotros, digamos, señalamos afirmativamente que queremos compartirlo, intercambiarlo, ahí estamos haciendo gala de nuestro consentimiento, ¿sí? Luego, lo que decíamos, otra vez, manifestaciones de la violencia digital. El grooming, cuando es el acoso ejercido por una persona adulta hacia un niño o hacia un adolescente. El ciberacoso es el acoso o la intimidación por medio de las tecnologías digitales, ¿sí? Por eso hay algunas personas que dicen que la violencia digital es un tipo de violencia y hay otras personas que dicen que no es un tipo de violencia, sino que se está abordando en un contexto distinto, ¿sí? Porque hay, digamos, subcategorías como esta que hablan solamente del medio digital, ¿sí? El sexting o pushing es la publicación no consentida de imagen y videos íntimos por medios electrónicos. Y, uy, sí. El doxing es publicar información privada sin consentimiento y el ciberbullying es el acoso psicológico a través de Internet. Sí. Pero aquí, al igual que el bullying, digamos, de manera situada en un espacio concreto, es lo sistemático, ¿sí? Bueno, por temas de tiempo no voy a reproducir el video, pero en el fondo ahí la persona hace llegar una fotografía a otra persona y luego llega una tercera persona a decir que su hermano recibió esa fotografía. O sea, la fotografía se había difundido de tal manera que ya estaba en distintos grupos de WhatsApp y había llegado ahí a otra persona que no tenía ninguna relación, digamos, con el vínculo de amistad. Y es un poco para ejemplificar la rapidez con la que una fotografía puede ser difundida, ¿sí? Entonces, cuando es sin consentimiento, y luego quien la publica quiere, digamos, eliminar la fotografía, es muy difícil, porque ya ha pasado por muchas personas y rápidamente se puede perder el rastro de un contenido digital compartido, ¿sí? Luego ya con el fin de hablar de las violencias extremas, tenemos el femicidio, ¿cierto? Que es la agresión con resultado de muerte por violencia de género que tiene lugar al interior de la familia o al interior del hogar, o en cualquier relación interpersonal al interior de la comunidad por parte de cualquier persona.
sean, digamos, perpetradas o toleradas por el Estado y sus agentes por acción u omisión. Em, y es la manifestación más grave de discriminación hacia violencia hacia mujeres. ¿Sí? Y también como, digamos, datos, por lo menos hasta el 2023 se habían registrado 41 femicidios. La otra cifra que tengo, que puede ser un poquitito más actualizada a marzo de 2024, eran 17 femicidios frustrados y 4 consumados. ¿Sí? Y eso a marzo, o sea, los primeros, perdón, a enero, al 30 de enero. O sea, el primer mes del año y ya habían 4 femicidios consumados. Y la mutilación genital que tiene que ver con procedimientos, digamos, no médicos en el que se pretenden alterar los órganos femeninos, ¿sí? Estos ocurren principalmente en países de África, de Medio Oriente o de Asia, con el fin de limitar el placer sexual a mujeres y niñas, ¿sí? Básicamente por creencias religiosas que no observan de buena manera el placer sexual de mujeres y niñas, sino que la observan solo como en un rol reproductivo. Y en razón de aquello, entonces, ejercen estas formas de violencia extrema. ¿Qué ocurre con estos tipos de violencia? Bueno, que generalmente terminan con resultado de muerte también, porque están ejecutadas en espacios que no son médicos tampoco, que no tienen, digamos, los insumos o el conocimiento técnico y que por lo tanto terminan generalmente el resultado de muerte. ¿Sí? Entonces, a 2020 habían 44 millones de niñas y menores de 15 años que habían sido víctimas de mutilación genital femenina. Entonces, a modo de conclusión, bueno, hablamos de diferentes áreas el día de hoy solo a fin de tener una pincelada y poder dar un panorama general respecto a manifestaciones y consecuencias de la violencia de género hacia mujeres con discapacidad, ¿sí? En contexto de salud, hablamos de cómo hay este cuestionamiento respecto a la maternidad en contexto de discapacidad. En las opiniones también se señalaba la poca formación o a veces poco criterio en relación a la atención en contexto de salud para mujeres en situación de discapacidad. ¿Sí? También en contexto de educación, en contexto universitario en particular, hablábamos de la falta de acceso universal, ¿sí? Y también quizás las necesidades de apoyo que se pueden requerir en cuanto al proceso de adecuaciones curriculares y con esto acoger las características particulares de su estudiantado. Señalamos también que existe una alta tasa de desempleo en mujeres con discapacidad. Y bueno, esos datos no los compartimos aquí, pero sí también hay una brecha salarial respecto a los hombres, creo que nos sentamos esa diapositiva, pero también hablábamos ahí del techo de cristal, ¿sí? Es decir, de aquellas dificultades que observan las mujeres para acceder a cargos de autoridad dentro de sus organizaciones, ¿sí? Y cómo eso va permeando sus posibilidades no solo de desarrollo profesional y laboral, sino también sus perspectivas salariales. ¿Sí? Y eso ocurre, digamos, tanto a personas, a mujeres con y a mujeres sin discapacidad. Esto en el fondo también para hacer el punto de que continuamos siendo mujeres, ¿sí? Y que por lo tanto nos vemos afectadas a las mismas formas de discriminación que las mujeres sin discapacidad. Em, Solo el punto aquí es que en estos aspectos en particular en los que revisamos, como salud, educación, trabajo, en contexto de violencia extremas, etcétera, y en contexto digital, hay características particulares cuando se trata de mujeres con discapacidad. ¿Sí?
En cuanto a la maternidad de mujeres con discapacidad, por lo general son anuladas por su entorno, perdiendo autonomía y perdiendo realización personal si es que observan la maternidad como un factor para la realización personal. ¿Sí? También hablamos de que la violencia digital, bueno, se manifiesta de diferentes formas, en diferentes subtipos, por decirlo así. Y bueno, en el módulo siguiente, cuando aborden este mismo tema, vamos a ver cómo afectan en la autoestima de las personas que lo viven, ¿sí? Y también hablamos de femicidio como uno de las manifestaciones de violencia de género extrema hacia las mujeres y cómo esta, digamos, ha ido creciendo en estos años. Vimos ahí datos del 2023 y lo que llevábamos hasta enero de este año. Eso por la sesión de hoy. Yo espero que esta información sea más que nada para la reflexión, ¿sí? Estos datos que ya son un poco más concretos respecto a lo que conversábamos la clase pasada, pretenden llevar a eso, llevar un poco más a la realidad. La sesión anterior fue más bien conceptual y ahora la intención era llevar esos conceptos a expresiones reales, a cifras reales para hacer hincapié que esas cifras finalmente representan a personas reales que a partir de las distintas manifestaciones de violencia em, ven modificado su proyecto de vida y que bueno, que eso no puede ser, sí. Así que la principal intención de esto es llevar a la reflexión sobre las manifestaciones y las consecuencias de la violencia de género en contexto de discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por la presentación. No sé si es que alguien quiera dejar algún comentario, tenga alguna duda, alguna consulta antes de finalizar. Ya, vamos a terminar entonces con las clases. Recordar que en esta semana se enviará el material de reforzamiento que sería la grabación de esta clase en conjunto a los videos que no se pudieron escuchar y se enviará también lo que es las fechas y la hora y los lugares de las próximas sesiones presenciales, las que serían lunes, martes y miércoles, los cuales irían efectivamente en Antofagasta, Calama y Tocopilla. Y indicar también a las personas que no lo escucharon desde el principio que el día de hoy en la tarde se enviaron también las evaluaciones, las cuales se contestarán a base de un formulario Google. Si es que alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún problema con cómo llenarlo, también puede responder por el correo en el cual se enviaron estas evaluaciones. Y finalmente, Nicole Retamale acaba de mandar el link de asistencia en el caso en que alguna persona no lo haya podido contestar. Así que, Antonia, no sé si quiere decir algo, que está desmuteada. No, parece que no. Ya, con eso damos por terminada entonces la sesión y muchas gracias por su asistencia. Cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana. Chao, chao. Chao. Gracias, hasta luego. Gracias, David. Muchas gracias.